Buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Como sabéis, durante las últimas semanas los mercados han sido una auténtica montaña rusa. Con Trump negociando con los distintos países las políticas comerciales, todavía no sabemos cuál va a ser el impacto sobre la economía real. Y aunque la situación está mucho mejor hoy que hace un mes, recordemos que siguen habiendo aranceles, que sigue habiendo muchísima tensión y sigue habiendo incertidumbre. Y la incertidumbre es lo peor en esta vida. Es como cuando te van a dar la nota de un examen y sabes que te ha salido mal. Es mucho peor ese tiempo previo a que te den la nota a cuando te la dan. Y por todo esto, creo que puede ser bastante útil para todos nosotros ver cómo se están moviendo los mejores inversores de Estados Unidos. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre uno de los mejores de toda la historia y que yo personalmente admiro mucho. Y estoy seguro de que cuando termine este vídeo vas a entender por qué. Hablamos del gran Bill Ackman. Empezamos. En Estados Unidos, todos los inversores que gestionen más de 100 millones de dólares están obligados a presentar un documento que se llama Documento 13F, en el que aparecen todos los movimientos que han hecho en su cartera, tanto compra como venta de acciones. Para este primer trimestre del 2025, porque este documento se presenta trimestralmente, ya ha llegado la fecha límite y todos los inversores nos han enseñado qué han hecho con su dinero. ¿Para qué nos puede servir esta información? Obviamente no se trata de copiar la cartera de estos inversores sin ningún tipo de análisis previo, pero sí que nos puede resultar bastante útil para saber hacia dónde tienen el punto de mira. Si vemos que estos inversores invierten sobre todo en empresas tecnológicas, significa que todavía ven recorrido al alza y que son una buena opción. Pero en cambio, si optan por sectores más defensivos, como puede ser el sanitario o el de utilities, significa que prevén que vienen tiempos difíciles. Y ojo, en bolsa siempre tienes que desafiar y poner a prueba todas las opiniones y todas las teorías. Porque ellos tengan esta opinión no significa que vaya a ocurrir sí o sí, pero te puede resultar muy útil para saber cuál es el consenso, el sentimiento del mercado. Y esto es muy importante porque al final el mercado somos nosotros. Así que es importante que lo tengas en cuenta, no seas egocéntrico. Entonces, estoy de acuerdo con que no tienes que copiar la cartera de los demás, pero también te digo, estas personas son muy inteligentes y tienen acceso a información a la que tú y yo no podemos llegar, así que ándate con pies de plomo. Si Warren Buffett invierte 13 billones en una compañía, que esto es verdad además, me costaría mucho pensar que no hay valor en esa empresa. Siempre y cuando, ojo, el precio siga siendo razonable, porque muchas veces cuando sale este documento, los inversores van corriendo a comprar las mismas acciones que estos inversores y su precio se infla y ya deja de ser una buena opción. El efecto llamada, como se suele decir. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Siguiendo con el ejemplo de Warren, si veo que entra con convicción en una empresa, como fue el caso de Occidental Petroleum, una petrolera, lo que hago es analizarla y ver o intentar entender qué motivos le han motivado a él a comprarla. Si lo entiendo y estoy de acuerdo, pues la añado a mi watchlist. Pero si no lo llego a ver o no estoy convencido, directamente pues la dejo pasar. No pasa nada. Pero lo que es una realidad, sí o sí, es que un inversor de este calibre entre en una empresa es una green flag importante. Significa que al menos el primer filtro ha pasado. Entonces, analizar las carteras de los superinversores, que es como se les conoce, es muy importante para ayudarnos a entender las dinámicas del mercado y para sacar ideas de inversión. Abajo en la descripción te dejo el link de la página que uso yo para sacar esta información. Bill Ackman no es tan famoso como Warren Buffett, pero es uno de los más importantes de la actualidad y va a ir cogiendo cada vez más importancia tras la jubilación de nuestro querido Warren. Su fondo lo fundó en 2004, se llama Pershing Square, y ha dado desde entonces un 15% anual. Y durante todos estos años ha navegado periodos muy convulsos, como por ejemplo la crisis del 2008, la crisis de deuda o el COVID. No solo eso, durante el COVID hizo una de las mejores operaciones de toda la historia, que te voy a contar más adelante. Estos números son de inversor grande, pero lo más meritorio es cómo lo ha conseguido. Aunque cada vez menos, porque ya se va haciendo mayor y se está relajando un poco, Bill Ackman siempre ha sido un inversor activista. Normalmente los inversores lo que hacen es comprar acciones y esperar a que se revaloricen para sacar su profit, su beneficio. Pero Bill Ackman no. Bill Ackman lo que hace es comprar acciones
y hacer cambios en la empresa para aportar su granito de arena, para aportar valor y sacar mayor rentabilidad. Uno de sus movimientos más famosos fue su apuesta en contra de Herbalife, diciendo que era una estafa piramidal. Apostó miles de millones de dólares en su contra e hizo una campaña pública saliendo en entrevistas y en distintos medios diciendo o exponiendo su punto de vista. O sea que, como ves, es un tío que se moja bastante. Finalmente, Herbalife no cayó tal y como predijo Bill Ackman y perdió muchísimo dinero y fue carne de mofas. Otros, en cambio, yo incluido, empezaron a admirarle por su gran convicción. Y es que este inversor no se esconde. Ya desde el primer momento expuso su punto de vista públicamente y operó acorde a sus convicciones. Luego se equivocó, pero no pasa nada, lo reconoces y sigues hacia adelante. Si te interesa esta historia, en Netflix hay un documental que habla sobre este tema. Pero no todo han sido tropiezos, obviamente. Una de sus mejores inversiones fue la cadena de comida rápida mexicana Chipotle, que compró justo cuando atravesaba unos momentos delicados por temas sanitarios de sus alimentos. De nuevo, hizo una apuesta muy fuerte por una empresa que estaba atravesando una situación complicada y cuando se hizo pública esta operación, ningún banco, ni agencia, ni nadie respaldó su decisión. Al revés, todos decían que era una locura. Pero a pesar de esto, se mantuvo firme y multiplicó su dinero por más de 5 veces en muy poco tiempo. Y esto refleja muy bien lo que siempre dice Warren Buffett de ser cauto cuando los demás son avariciosos y ser avaricioso cuando los demás son cautos. Los momentos de incertidumbre, de dudas, generalmente suelen ser buenos momentos para invertir. Y sobre la operación que te he comentado al principio, Bill Ackman, al comienzo de la pandemia, cuando aquí en España, por ejemplo, estábamos todos celebrando la cancelación de las clases y saliendo de fiesta, Ackman lo que hizo fue comprar una especie de seguro, compró derivados para cubrirse en caso de que la bolsa bajase bruscamente. ¿Qué pasó? Que invirtió 27 millones de dólares y los convirtió en 2,6 billones en tan solo un mes. O sea, esto es una genialidad. Y aparte de sus resultados, que hablan por sí solos, Bill Ackman también es un gran divulgador, es muy activo en Twitter, siempre da entrevistas, expone sus opiniones, su punto de vista y puedes aprender un montón de él. Además, es muy interesante porque en YouTube, no sé por qué, también tiene un vídeo hablando sobre contabilidad o valoración de empresas nivel básico. Te dejo el link también abajo, por si quieres verlo. Y antes de enseñarte otra cosa más que me gusta bastante de Bill Ackman, te enseño por aquí esta gráfica en la que puedes ver el efecto de la diversificación. Este es un estudio reciente que se hizo, me parece que en 2014, y se muestra que a partir de la 20 empresas en tu cartera, los efectos de la diversificación ya son minúsculos, ya casi no se notan, por lo que te dará igual tener 25 empresas que tener 500. Y esto lo digo porque hay una falsa creencia de que cuantas más empresas, menor riesgo vas a tener, pero es que esto no es así. Con 10, 20 empresas ya estás exprimiendo al máximo la diversificación. Y esto te lo cuento porque Bill Ackman en su cartera suele tener entre 10 y 11 empresas más o menos, no más. Tiene la convicción de que estas empresas tienen potencial de crecimiento e invierte fuerte en ellas, lo cual es lógico. En España esto es más complicado porque por temas de regulación los fondos no pueden tener más de un 5% en una empresa. Pero en Estados Unidos esto no sucede. Y es que para mí personalmente 10 empresas, 10, 15 es un número razonable. Creo que es mejor mirar menos empresas pero tenerlas mejor estudiadas e invertir con convicción si te gustan. En las inversiones creo que tienes que ser bastante estricto. Si no te convence al 100% y no estarías dispuesto a apostar una gran cantidad de dinero, significa que no tienes que invertir. Warren Buffett dijo que la diversificación es la protección contra la ignorancia. Y es que, aunque veas que él en su cartera tiene 36 acciones, su top 10 tiene un peso del 90%, o sea que tiene 10 acciones prácticamente. Ahora vamos a ver las 5 principales posiciones de la cartera de Bill Ackman. Te recuerdo que en este documento, en el 13F, aparecen los movimientos con activos estadounidenses, por lo que si tiene una empresa china o una empresa europea, no aparecen aquí. Como dato, te cuento que también tiene una posición importante en una empresa que se llama Universal Music Group, que es una de las principales discográficas del mundo, pero si os interesa podemos hablar de ella en otro vídeo. Te animo a que te quedes hasta el final porque seguro que va a haber alguna que te va a llamar bastante la atención. Tiene un peso del 9%, aunque esto va cambiando porque varía en función de la cotización de sus acciones. Para los que seáis de Madrid, Chipotle es como una especie de versión mejorada del Tierra. Es una cadena de
comida rápida mexicana que sirve burritos, tacos, nachos. Yo la he probado y la verdad es que está bastante bien y las raciones son generosas. Se podría decir que Chipotle tiene dos grandes ventajas competitivas. La primera es su buena relación con sus proveedores. Ten en cuenta que Chipotle ofrece productos frescos. Es muy importante que tengan todo bien sistematizado y bien atado porque la comida es un bien perecedero. No es como otras cadenas de comida rápida en la que los productos son congelados y todo es mucho más fácil de gestionar. Luego, aparte, prácticamente el 100% de sus restaurantes los tiene en propiedad. Sí que es cierto que tiene alguna franquicia fuera de Estados Unidos, pero es algo residual. Tiene cero deuda y genera caja todos los años. Bueno, miento, en 2022 quemó caja, pero ¿sabes por qué fue? Fue porque en ese momento vio sus acciones tan baratas que decidió hacer una recompra bastante importante. O sea que ganaron mucha pasta invirtiendo en sus propias acciones, porque en tan solo 5 años han multiplicado sus acciones por 2,7 veces. En cuanto a sus accionistas, la mayoría de todos son institucionales, no tienen ningún inversor particular ni familia. Y el número uno es The Vanguard Group, como en casi todas las empresas del mundo, curiosamente. El CAGR a 3 años de sus beneficios ha sido del 19%, lo cual muestra que esta empresa va como un tiro y como consecuencia de ello, el mercado lo sabe y tiene un PER de 41 veces. Bastante elevado, para mi gusto. Pero ten en cuenta que cuando entró Bill Ackman igual tenía un PER de, podemos decir, 15-20 veces, o sea, la mitad. Esta tiene un peso del 11,71% y es una promotora inmobiliaria estadounidense que tiene terrenos en estados como Texas, Arizona o Hawái. Se dedica principalmente a lo que se conoce como Master Planned Communities, que es básicamente comprar terrenos en zonas donde no hay absolutamente nada para construir tú lo que quieras. Es como tu pequeño país, por así decirlo. Pero aparte de esta línea de negocio, también tiene un portfolio de edificios por todo Estados Unidos. Esta empresa está muy bien posicionada en el mercado y se puede beneficiar mucho de los vientos de cola del sector. Hemos visto durante los últimos años que sedes de grandes empresas como Tesla u Oracle están moviendo su sede de zonas muy tensionadas como California a otras más a las afueras como por ejemplo Texas, en el caso de Tesla. Precisamente un estado donde Howard Hughes tiene terrenos. Luego, aparte, es una gran ventaja que tenga distintas líneas de negocio porque sí que es cierto que la parte de construcción puede ser más cíclica. Lo vimos en 2008 cuando vino la crisis financiera y varios edificios se quedaron como a medio construir. Pero en caso de que eso pasase, al poseer una cartera de edificios, puede seguir recibiendo caja, beneficios de los alquileres de los inquilinos. En cuanto a la deuda, sabemos que en el sector del real estate se opera con casi todo deuda y actualmente tiene unas 6 veces EBITDA. Sí que es cierto que durante los últimos años ha ido bajando la deuda poco a poco. Y también tienes que tener en cuenta la naturaleza del negocio y del sector. No es lo mismo que una inmobiliaria tenga una deuda de 6 veces a que lo tenga una empresa de ropa, por ejemplo, en cuyo caso sería bastante peligroso. Su principal accionista es Pershing Square, el fondo de Bill Ackman, y que tiene un 46%, pero es que además están en conversaciones para adquirir el 100%. O sea, Bill Ackman la quiere a toda costa. En 5 años su acción se ha casi doblado y para este 2025 han dicho que esperan mejorar el beneficio entre un 5 o un 10%. Como está en fase de crecimiento todavía y es una empresa para tener a muy largo plazo, es entendible que no reparta dividendos todavía y actualmente tiene un PER de 40 veces. Esta empresa tiene un peso del 12,85% y es una cadena de comida rápida que engloba 4 marcas: Tim Hortons, Burger King, Popeyes, Popeyes y Firehouse. O sea que está súper bien diversificada porque está dentro del sector del café, el sector de las hamburguesas y el sector del pollo. A diferencia de Chipotle, en este caso casi todos sus restaurantes son franquicias. Sí que es cierto que ahora está llevando a cabo un plan de negocio que consiste en comprar parte de esas franquicias para gestionarlas ellos directamente y han aprobado un plan que se llama Reclaim the Flame, que es específico para Burger King, para reformar los restaurantes e invertir mucho en publicidad y en marketing. No sé si eres más de McDonald's o de Burger King, pero para que lo sepas, McDonald's le ha ido comiendo terreno, vamos, o sea, se ha quedado bastante atrás. Yo personalmente soy más de McDonald's, pero me quedo con las patatas del Burger King, o sea, nunca he entendido por qué a la gente le gustan las patatas finas rancias del McDonald's. Como ya sabéis, Burger Kings hay repartidos por todo el mundo. Tim Hortons, por ejemplo, tiene el foco puesto principalmente en Canadá, donde es la cafetería número
1. Y curiosamente, aunque hay más Burger Kings, la mayoría de los ingresos de esta empresa provienen de Tim Hortons, para que te des cuenta del margen que tiene el café. Pagan dividendos y recompran acciones, o sea que tratan muy bien al accionista. Una cosa atractiva también de esta empresa es que a día de hoy sigue teniendo un PER de 18 veces. Su media histórica es de en torno a 20-21 veces más o menos. Y además, no solo eso, si la comparamos con otras empresas como McDonald's o Wendy's o Domino's Pizza, está muy por debajo. O sea que si el plan de negocio le va bien a esta empresa, el potencial de crecimiento puede ser bastante jugoso. Esta empresa tiene un peso del 18,01% y es básicamente un fondo canadiense de gestión alternativa que tiene más de 1 billón bajo gestión. Tiene operaciones por todo el mundo y en sectores muy variados como el de renovables, el de infraestructuras o el inmobiliario. Y además, una cualidad muy buena que tiene es que no solo invierte el dinero y espera, sino que también participa, por lo que hay alineación de intereses. Durante los últimos 30 años ha dado un CAGR del 15%, o sea, son números muy buenos. Tienen más de 100 años de experiencia en el sector, están muy bien diversificados tanto geográficamente como sectorialmente y además tienen mucha pasta, tienen mucha pólvora. Si te fijas en sus beneficios, obviamente no van a tener una tendencia alcista porque por la naturaleza de este negocio, depende de la fase de inversión en la que estén, pues tendrán más o menos beneficios. Pero a pesar de esto, en los últimos 5 años sus acciones se han multiplicado por 2,4 veces. Además es una empresa que paga dividendos y recompra acciones. Y por último, me gustaría mencionar también una característica muy buena de sus cash flows. Como hemos dicho, está dentro del sector de infraestructuras, renovables e inmobiliario. O sea que las operaciones que hace son de peajes, edificios y centros comerciales, contratos de energía. Son operaciones que tienen muchísima visibilidad, son muy estables y le da unos flujos de caja muy predecibles. Esta empresa tiene un peso del 18,50%, pero es que lo más impresionante es que lo ha hecho todo de una tacada, o sea, increíble. Todos conocemos Uber, es un marketplace que da servicio de movilidad y también servicio de delivery. Tiene presencia en más de 70 países y gracias a su aplicación conecta a los usuarios con repartidores y conductores. Una de sus mayores ventajas competitivas es el efecto red, y es que cuanto más gente utiliza esta aplicación, más se beneficia y más crece y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Hay otras aplicaciones que funcionan muy bien, como por ejemplo Cabify o Bolt, pero yo cuando estoy fuera de España lo que siempre uso es Uber, ya sea porque funciona mejor o directamente porque las otras no hay. Entonces Uber es el líder indiscutible a nivel mundial y llegar a tener este alcance es muy complicado. Además, es un negocio escalable porque una vez que ya tienes montada la plataforma, este modelo de negocio se sustenta a base de costes fijos. O sea, cada vez va a recibir más clientes, pero sus costes no van a aumentar proporcionalmente. O sea que sus márgenes se van a expandir. Y toda esta inversión está realizada en gran parte y en 2023 ya empezó a tener beneficios. Se espera que a corto o medio plazo se disparen, la verdad. Pero es que además cuando hablamos de Cabify o su competencia, estamos hablando solo del sector de transporte de usuarios, de personas. Pero es que aparte Uber tiene el delivery. O sea, son dos líneas de negocio separadas, pero que ambas pueden beneficiarse de sinergias y eficiencias y tener mayor escala. O sea, es como la combinación perfecta. El plan de negocio de Uber es convertirse en una super app de movilidad y logística, porque también tiene una parte de logística que aunque no tenga muy desarrollada, tiene mucho potencial de crecimiento. Obviamente, como durante todos estos años ha estado en una fase de expansión y consolidación, no ha pagado dividendos. Todo el dinero que recibían lo utilizaban para montar la estructura y desarrollar su tecnología. Pero ahora que supuestamente está todo montado, se espera que reciban mucho dinero y obviamente recompensarán al accionista, seguramente. En bolsa, sus acciones se han multiplicado en 5 años por 2,8 veces. Y en la actualidad tiene un PER de 25 veces, algo que me parece ridículo teniendo en cuenta que esperan crecer los beneficios a doble dígito. Y en cuanto a la deuda, ha conseguido reducirla a la mitad durante el último año y ahora que va a recibir más dinero, probablemente no sea ningún problema. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.